¿Sabes cuáles son las selecciones fuertes con los caminos más fáciles en el mundial? En algunos grupos no importa si te clasificas a octavos como primera o segunda, igual un rival fuerte te esperará en octavos. En otros, al contrario, asegurar el liderato del grupo evitaría un gran rival en octavos. Lo que sí está confirmado es que si pasas a los cuartos de final tendrás candela pura. Esto y mucho más a continuación. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que evaluemos juntos el camino de las 10 selecciones favoritas a ganar la Copa del Mundo. Veamos qué tan complicado puede estar su acceso a los octavos de final según los rivales de su grupo y posterior aventurémonos a especular su posible rival en octavos y cuartos de final. Las selecciones que le haremos el estudio en este video son las que actualmente son favoritas en las casas de apuestas para ganar el mundial, de las cuales les diré también las cuotas que se están manejando para aquellos que decidan apostar por alguna de ellas de forma anticipada. Recordemos que entraremos al terreno de la mera especulación y seguiremos una, entre comillas, lógica de lo que puede pasar. Bien sabemos que esa lógica es incierta e incluso una o varias de las selecciones que veremos a continuación pueden quedar eliminadas en primera fase. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. ¿Has estado soñando con tu equipo de fútbol formado por jugadores reales durante mucho tiempo? Fútbol Team fue creado para cumplir este sueño. Construye tu propia carrera, te registras rápidamente, eliges una posición e inmediatamente comienzas a unirte a la fiesta. Entrena, consigue un trabajo para ganar dinero y mejorar tu carácter. No olvides comer en el comedor para que tengas la energía para lograr el mayor éxito. Lo más importante son los clubes. Puedes unirte a uno de ellos o crea el tuyo propio. Explora tácticas, configuraciones, mejora tu estadio, realiza un seguimiento de las estadísticas y participa en partidos con tu equipo. Sigue el enlace en la descripción o el código QR anclado en la pantalla. Obtén 600 de energía y 500.000 euros. Este bono al comienzo te ayudará a lograr el éxito desde el principio. El resto está en tus manos. La selección danesa es la 10ª favorita para las casas de apuestas y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 29, una locura. Está ubicada en el grupo D, compartido con Francia, Australia y Túnez. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Australia y Túnez son rivales muy inferiores. Sus plantillas son 4 veces inferior en presupuesto. Lo único a evaluar sería en qué posición se clasifican los daneses, si como líderes o en la segunda posición. La rival del grupo más fuerte es la selección francesa, donde la situación en la plantilla sí se revierte. Los galos superan a los daneses en 4 veces. Sin embargo, hay un precedente bastante cercano a favor de la selección danesa. Y es que en el pasado 3 de junio derrotaron a Francia por la UEFA Nations League con un marcador de 1-2 en el Stade de France. Evaluemos ambos panoramas, tanto si se clasifica como segunda o como líder, que también es factible. En caso de que se clasifique como segunda, enfrentaría a la primera del grupo C, que siguiendo la lógica sería la selección argentina, gran favorita de ese grupo. En este caso, sigamos especulando y supongamos que Dinamarca gana ese partido en octavos. En cuartos se enfrentaría a la ganadora de la llave entre la primera del grupo A, que para este caso diremos que será Países Bajos, frente a la segunda del B, Estados Unidos. Lo más lógico es que Países Bajos salga victoriosa en ese cruce, por lo que sería la rival para Dinamarca en esos cuartos. En este panorama vemos que Dinamarca no tendría problemas en su grupo, pero en octavos se enfrentaría a la Argentina, que es quinta favorita según las casas de apuestas a ser campeona, y en cuartos se enfrentaría a la octava favorita, Países Bajos. Un panorama complicado para los daneses, que una vez en el mata-mata tendrían candela pura. Ahora bien, en caso de que sea la líder de su grupo, enfrentaría en octavos a la segunda del grupo C, que en este caso sería México o Polonia. Rivales asequibles como para asegurar los cuartos de final. Si pasa esa llave, en cuartos enfrentaría a la ganadora entre la líder del grupo B, Inglaterra, enfrentando a la segunda del grupo A, Ecuador o Senegal. En este caso, la gran favorita a avanzar sería Inglaterra, que sería el rival de Dinamarca en los cuartos de final. En este supuesto, repitiendo la semi de la Eurocopa pasada. En conclusión, la primera fase de Dinamarca se ve muy asequible, pero tendrá que ganar el liderato para evitarse un gran rival en octavos como es Argentina. Y si en cuartos enfrenta a Inglaterra, le vería posibilidad de alcanzar las semis, teniendo en cuenta el gran partido que le hizo en la Eurocopa del año pasado.
La selección portuguesa es la novena favorita para las casas de apuestas, y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 13. Está ubicada en el grupo H, compartido con Ghana, Uruguay y Corea del Sur. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, duplica a Uruguay y supera en 8 veces a las selecciones de Ghana y Corea del Sur. Vamos a evaluar los dos panoramas, el más lógico que sería que gane el liderato de su grupo, y el otro también posible que pierda el primer puesto con Uruguay. En caso de que gane el liderato, le tocaría enfrentar en octavos a la segunda del grupo G, que para este ejercicio diremos que será la selección de Serbia. Sin duda, un rival asequible para los lusos. En cuarto, su rival estaría entre la ganadora de la llave, entre la primera del grupo F, que para este caso diremos será Bélgica, y la segunda del grupo E, la selección española. Es decir, en cuartos con este camino ya tendría que enfrentarse ante una gran candidata al título. Ahora bien, en caso de que la selección portuguesa pierda el liderato con Uruguay en su grupo, este sería su panorama. En octavos, enfrentaría a la primera del grupo G, en este caso la selección brasileña, la preferida de los apostadores y gran candidata al título. Y en caso de derrotar a la canariña, enfrentaría a la ganadora de la llave entre la primera del grupo E, que para este caso diremos que será Alemania, frente a la segunda del F, la selección de Croacia. Es decir, con este camino, tanto en octavos como en cuartos, sería bastante complicado. En conclusión, la selección de Portugal debe procurar por hacer pesar su superioridad de plantilla y ganar el liderato. Esto le evitaría a Brasil en octavos, que ya es mucho decir. Mientras que si pasa como segunda de grupo, tanto en octavos como en cuartos, enfrentaría a grandes candidatas al título. La selección de los Países Bajos es la octava favorita para las casas de apuestas, y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 13, igual a la de Portugal. Está ubicada en el grupo A, compartido con Senegal, Ecuador y Qatar. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, duplica a Senegal, supera en 8 veces a Ecuador y en 25 veces la plantilla de Qatar. Evaluemos los dos panoramas, el más lógico que sería que gane el liderato de su grupo, y el otro también posible que pierda el primer puesto con alguna de sus rivales. En caso de que gane el liderato, le tocaría enfrentar en octavos a la segunda del grupo B, que estaría entre Estados Unidos y Gales. Sin duda, un rival asequible para los neerlandeses cualquiera sea. En cuarto, su rival estaría entre la ganadora de la llave entre la primera del grupo C, muy probablemente Argentina, frente a la segunda del grupo D, Dinamarca. Es decir, en este caso sí tendría un rival complicado en los cuartos de final. Ahora bien, en caso de que se clasifique octavos como segunda de grupo, enfrentaría a la primera del grupo B, la selección inglesa, y en cuartos a la ganadora de la llave entre la primera del grupo D, Francia, y la segunda del C, Polonia o México. Recapitulando, los Países Bajos, si ganan el liderato de su grupo, les veo unos octavos asequibles, con un seguro paso a cuartos. Si de lo contrario pierden el liderato del grupo, tanto en los octavos como en los cuartos de final les espera un rival complicado. Sin embargo, me parece que tienen un gran equipo para hacerle frente a cualquier selección. La selección belga es la séptima favorita para las casas de apuestas, y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 13, igual a la de los Países Bajos y Portugal. Está ubicada en el grupo F, compartido con Croacia, Marruecos y Canadá. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, supera a Croacia, aunque por muy poco, pero duplica a Marruecos y triplica a la de Canadá. Evaluemos los dos panoramas. Acá no sabría decir cuál es el más lógico teniendo en cuenta la presencia de Croacia en el grupo, pero vamos primero con el supuesto de que sea la líder. En ese caso, en octavos enfrentaría a la segunda del grupo E, la cual vamos a suponer que es España, es decir, un gran rival y la cuarta favorita para los apostadores. Luego, en caso de vencer a los españoles, le tocaría enfrentar a la ganadora de la llave entre la primera del grupo H, Portugal, y la segunda del grupo G, Serbia. En este caso, muy seguramente su rival sería Portugal. Es decir, aun siendo la líder de su grupo, tanto en octavos como en cuartos, tendrá como rivales favoritas al título. Ahora bien, si finaliza en segunda posición en su grupo, enfrentaría a la primera del grupo E, Alemania. Y en caso de que la derrote, enfrentaría a la ganadora entre la primera del grupo G, Brasil, y la segunda del grupo H, Uruguay, un camino más difícil que el primero. En conclusión, a Bélgica le tocó un camino muy complicado, sea o no la líder de su grupo. Preferible que sea líder para evitar a Alemania y Brasil, pero en tal caso, de todas formas le vería la cara a España y Portugal.
La selección alemana es la sexta favorita para las casas de apuestas, y la cuota para las que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 12. Está ubicada en el grupo E, compartido con España, Costa Rica y Japón. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, supera a España, aunque por muy poco. Pero la diferencia con sus otros dos rivales sí es abismal. A Japón la superan en 6 veces y a Costa Rica la superan en 49 veces. Por lo que en el papel, Alemania se estaría jugando solo el liderato del grupo porque la teoría dice que sí estará en los octavos de final. En caso de ganar el liderato del grupo, Alemania en octavos enfrentaría a la segunda del grupo F, que para este caso supongamos que es la selección croata. Luego, en caso de vencerla, en cuartos enfrentaría a la ganadora de la llave entre la líder del grupo G, en este caso Brasil, con la segunda del grupo H, Uruguay. En este panorama, tanto los octavos como los cuartos estarían complicados. Ahora bien, en caso de que los teutones pasen como segundos de grupo, en octavos enfrentarían al primero del grupo F, Bélgica, y en caso de eliminarlos, en cuartos enfrentarían al ganador de la llave entre el primero del grupo H, Portugal, y el segundo del grupo G, Serbia. Un camino bastante complicado. En conclusión, Alemania en primera fase no tendría por qué complicarse en su acceso a los octavos de final. Pero gane o no el liderato, tendrá un complicado camino de entrada. Bélgica y Croacia le aguardan, asegurándole adrenalina pura desde el primer mata-mata. Y en cuartos sería muy probable un cruce con Brasil o Portugal. La selección argentina es la quinta favorita para las casas de apuestas, y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 10. Está ubicada en el grupo C, compartido con Polonia, México y Arabia Saudita. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, duplica a la de Polonia, quintuplica a la de México y supera en 20 veces la de Arabia Saudita. Por lo que en el papel, Argentina no solo estaría segura en los octavos, sino también segura en el liderato. Insisto, en el papel. Una cosa es el papel y otra los partidos reales, donde cualquier cosa puede pasar. Por eso acá hagamos ambos ejercicios, tanto si pasa como la líder, como también si es segunda de su grupo. En caso de ganar el liderato del grupo, Argentina en octavos enfrentaría a la segunda del grupo D, que para este caso supongamos que sea la selección danesa. Luego, en caso de vencerla, en cuartos enfrentaría a la ganadora de la llave, que enfrenta a la líder del grupo A, en este caso Países Bajos, con la segunda del grupo B, Estados Unidos o Gales, siendo los neerlandeses los más seguros para ser el rival en cuartos. En este panorama, tanto en los octavos como en los cuartos estarían complicados para el albiceleste. Ahora bien, en caso de que los argentinos pasen como segundos de su grupo, en octavos se enfrentarían al primero del grupo D, que para el caso supondremos que será Francia, repitiéndose los octavos del mundial pasado. Si Argentina consigue la revancha, en cuartos se enfrentarían al ganador de la llave entre el primero del grupo B, Inglaterra, y el segundo del grupo A, Senegal o Ecuador. En este caso, la favorita a ser su rival sería Inglaterra. Un camino también bastante complicado. En conclusión, Argentina en primera fase no tendría por qué complicarse en su acceso a los octavos de final, pero gane o no el liderato tendrá un complicado camino. De entrada, Dinamarca o Francia le esperan, y en cuartos, Países Bajos o Inglaterra puede ser su rival. La selección española es la cuarta favorita para las casas de apuestas, y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 9. Está ubicada en el grupo E, compartido con Alemania, Costa Rica y Japón. En teoría, no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, Alemania le supera pero por muy poco. Pero la diferencia con sus dos rivales es bastante extendida. A Japón le supera en 6 veces y a Costa Rica le supera en 49 veces. Por lo que en el papel, España se estaría jugando solo el liderato del grupo porque la teoría dice que sí estará en los octavos de final. En caso de ganar el liderato del grupo, España en octavos enfrentaría a la segunda del grupo F, que para este caso supongamos que es la selección croata. Luego, si la vence, en cuartos enfrentaría a la ganadora de la llave entre la líder del grupo G, en este caso Brasil, con la segunda del grupo H, Uruguay. En este panorama, tanto los octavos como los cuartos estarían complicados. Ahora bien, en caso de que la roja pase como segunda de su grupo, en octavos enfrentarían al primero del grupo F, Bélgica, y en caso de eliminarlos, en cuartos enfrentarían al ganador de la llave entre el primero del grupo H, Portugal, y el segundo del grupo G, Serbia. Un camino también bastante complicado.
En conclusión, España en primera fase no tendría por qué complicarse en su acceso a los octavos de final, pero gane o no el liderato tendrá un camino complicado. De entrada, Bélgica y Croacia le aguardan, asegurándole adrenalina pura desde el primer mata-mata, y en cuartos sería muy probable un cruce con Brasil o Portugal. La selección francesa es la tercera favorita para las casas de apuestas y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 6.5. Está ubicada en el grupo D, compartido con Dinamarca, Australia y Túnez. En teoría no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, triplica a la de Dinamarca. Es 21 veces superior a la de Australia y 26 veces superior a la de Túnez. Por lo que en la lógica futbolista en la que, insisto, puede ser traicionera, Francia no tendría ningún inconveniente para meterse al grupo de las mejores 16 selecciones del torneo. Su único dilema estaría en si gana o no el liderato. En caso de ganarlo, Francia en octavos enfrentaría a la segunda del grupo C, que para este caso supongamos que sea Polonia o México. Luego, si es vencedora en esa fase, en cuartos enfrentaría a la ganadora de la llave entre la líder del grupo B, que en este caso sería Inglaterra, con la segunda del grupo A, Senegal o Ecuador, siendo los ingleses el más seguro rival para esos cuartos. En este panorama, los octavos estarían asequibles para Francia, pero en cuartos de seguro le tocaría enfrentar a la selección inglesa. Ahora bien, en caso de que los franceses pasen como segundos de su grupo, en octavos enfrentarían al primero del grupo C, que para el caso supondremos que será Argentina, repitiéndose los octavos del mundial pasado. Si Francia consigue de nuevo la victoria, en cuartos enfrentarían al ganador de la llave entre el primero del grupo A, Países Bajos, y el segundo del grupo B, Estados Unidos o Gales, llave donde seguramente los Países Bajos consigan avanzar. Este camino sin duda sería más complicado, porque tanto en octavos como en cuartos enfrentarían a candidatas al título. En conclusión, Francia tendrá una primera fase donde su único reto será ganarle el liderato a la selección danesa, algo clave para enfrentar unos octavos de final asequibles, porque en caso de pasar como segunda, lo más seguro es que se vuelva a enfrentar a la Argentina en octavos de final y a Países Bajos en cuartos, dos selecciones con por lo menos un muy buen presente. La selección inglesa es la segunda favorita para las casas de apuestas y la cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 6.5. Igual a la de Francia. Está ubicada en el grupo B, compartido con Estados Unidos, Gales e Irán. En teoría no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, supera en 6 veces a la de Estados Unidos, 10 veces superior a la de Gales y 32 veces superior a la de Irán. Una locura. Por lo que en la lógica futbolística en la que se insiste puede ser traicionera, los ingleses no tendrían ningún inconveniente para meterse a los octavos de final como la gran líder de este grupo. Sin embargo, evaluemos ambos panoramas. En caso de Inglaterra conseguir el liderato de su grupo, en octavos enfrentaría a la segunda del grupo A, que para este caso supongamos que sea Ecuador o Senegal. Luego, en caso de vencer en dicha fase, en cuartos se enfrentaría a la ganadora de la llave entre la líder del grupo D, en este caso Francia, con la segunda del grupo C, Polonia o México. Es decir, en este camino tendría un rival asequible en octavos, pero en cuartos lo más seguro es que se tope con Francia. Ahora bien, suponiendo que se clasifique como la segunda de su grupo, en octavos enfrentaría a la primera del grupo A, que probablemente sea Países Bajos. Y en caso de vencer a los neerlandeses, enfrentarían en cuartos a la ganadora de la llave, que enfrenta a la primera del C, Argentina, y la segunda del grupo D, Dinamarca. En este caso, la selección inglesa tendría prueba de fuego tanto en octavos como en cuartos. En conclusión, a Inglaterra no se le ve complicándose en la primera fase, y con eso también asegura que tenga un rival asequible en octavos que puede ser Ecuador o Senegal. Y ya en los cuartos sí o sí tendría un rival difícil, que según las suposiciones lo más seguro es que sea Francia. La selección brasileña es la preferida por las casas de apuestas. La cuota para los que decidan apostar por ella como campeona anticipada es de 5.5. Está ubicada en el grupo G, compartido con Serbia, Suiza y Camerún. En teoría no tendría inconveniente en avanzar a los octavos de final. Si de valor de plantilla se habla, triplica a la de Serbia, cuadruplica la de Suiza y es 10 veces superior a la de Camerún. Según estos datos, Brasil es favorita tanto para clasificarse octavos como también para hacerlo como la líder del grupo. Sin embargo, hagamos ambos ejercicios con la canariña, tanto si es la primera o la segunda de su grupo. En caso de Brasil ser la líder, en octavos enfrentaría a la segunda del grupo H, que para este caso supongamos que sea Uruguay.
Luego, en caso de resultar vencedora, en cuartos enfrentaría a la ganadora de la llave entre la líder del grupo E, en este caso Alemania, con la segunda del grupo F, la selección croata. En este caso, la favorita para avanzar sería Alemania, que para este supuesto sería la oponente de Brasil en cuartos. En este supuesto, tanto en octavos como en cuartos, Brasil tendría grandes pruebas. Ahora bien, en el caso de que la verde-amarela sea segunda de su grupo, enfrentaría en octavos a la primera del H, muy seguramente la selección portuguesa. Y en caso de vencerla, en cuartos enfrentaría a la ganadora de la llave entre la primera del grupo F, la selección belga, y la segunda del grupo E, la selección española. En ese enfrentamiento, difícil decir cuál es la vencedora para enfrentar a Brasil. En conclusión, la selección brasileña solo tiene asequible su grupo. Luego, sí o sí, le tocará enfrentar a Uruguay o Portugal en octavos. Y en cuarto le esperarían Alemania, España, Bélgica o Croacia. Y pongo las 4 porque sería difícil determinar vencedoras en esos partidos. Recapitulando el video, las selecciones fuertes ubicadas en los grupos A, B y D tienen una fase de grupos muy asequible, y si se clasifican como líderes de grupo, evitarían un rival fuerte en octavos. Ya en cuartos, es muy probable que sí se enfrenten a un rival fuerte. En este grupo no incluyo a la selección fuerte del C, que es Argentina, porque para su infortunio, si bien su grupo es asequible, en octavos le esperarían Francia o Dinamarca, rivales complicados. En los demás grupos pasa algo similar, pero allí la mayoría tienen caminos complicados a partir de los octavos de final. Las selecciones fuertes del grupo E, Alemania y España, del F, Bélgica y Croacia, y del G, Brasil, tendrían grupos asequibles, pero caminos difíciles desde los octavos de final. Caso contrario a las selecciones de Portugal y Uruguay, que si ganan el liderato de su grupo, evitarían a Brasil y probablemente tengan un rival asequible en octavos. Ya en cuartos, para todas se asegura enfrentamiento frente a rivales fuertes. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de este ejercicio. ¿Crees que suceda en su gran mayoría? ¿O por el contrario, confías en que a octavos se meterán varias selecciones que pueden ser revelación? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos dos videos recomendados para ti y el botón para que te suscribas al canal y estés pendiente de los próximos videos. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.